La filosofía de la educación ha estado presente en el pensamiento filosófico occidental desde los griegos hasta ahora. Ya en el pensamiento y en los planteamientos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, conseguimos una reflexión acerca del asunto educativo. Así Sócrates, que se preocupa fundamentalmente por el tema moral, en varios de sus diálogos hace referencia a el asunto educativo. Asimismo, su discípulo Platón, que es quien recoge por escrito la obra de Sócrates, también en su famosa obra La República, Platón, en el libro séptimo, inicia con el mito metafísico de la caverna, en donde habla de el tema educativo, de la cuestión educativa y de cómo debe ser la educación y cuál es la imagen, la metáfora, el sentido de la educación. Asimismo, Aristóteles, en sus obras, va a ir trabajando el tema educativo como una manera de formar a los ciudadanos para que vivan en la polis. Y así a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental, en la Edad Media, Agustín de Hipona, al inicio de la Edad Media, o también llamada feudoaristocracia, escribe Agustín una pequeña obra que se llama De Magistro, acerca del maestro. Y en la Alta Edad Media, ya también entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, Santo Tomás de Aquino, otro de los grandes filósofos medievales, escribe otra obra, un opúsculo, con el mismo título, De Magistro o acerca del maestro. Así llegamos a la modernidad y en la filosofía moderna conseguimos recurrentemente la mención, la reflexión, el profundizar sobre el tema educativo. De manera que lo educativo siempre ha estado presente en el pensamiento filosófico occidental. La pregunta es cómo ha estado presente. William Rodríguez, en su libro Filosofía de la educación oficial, comienza su texto con 3 pequeños capítulos. El primero lo titula Filosofía, poco para definir qué es la filosofía. Luego el segundo es Educación, también para definir qué es educación. Y luego la filosofía de la educación. Y en los 3 capítulos el autor expone que hay 2 salidas, 2 posibles definiciones de filosofía, 2 posibles definiciones de educación y 2 posibles definiciones de filosofía de la educación. La filosofía para William Rodríguez, en su libro, es en principio, o puede ser, nace en el mundo griego como la invitación, la exigencia de reflexionar, de pensar, de cuestionar, de hacerse preguntas, de asombrarse ante la realidad, pero de hacer preguntas que ayuden a conocer en profundidad la realidad, a no quedarnos en la apariencia, en los puros sentidos, en el puro sentido, en el conocimiento que nos dan los sentidos externos, sino ir más allá. Entonces esa es una filosofía que le sirve al hombre, que le permite al hombre repensar cosas, repensar maneras de hacer las cosas. Y hay otra connotación que con el tiempo la filosofía va adquiriendo, que es un espacio, un objeto que secuestran unos pocos. Bien, esa sería la segunda connotación de la filosofía. Entonces la filosofía pasa a ser un producto, un objeto para unos pocos, para una élite, para unos privilegiados. Una filosofía que incluso justifica lo que
de pronto no se puede justificar, que allí se convierte fundamentalmente en ideología. La ideología se distingue de la filosofía porque la filosofía llama a la vida, produce vida, genera vida, exalta la vida del colectivo, de la gran mayoría, mientras que la ideología justifica en realidades injustas. Entonces, en un primer momento, William Rodríguez nos habla de esas dos vertientes. Luego habla de educación y en ese mismo orden de ideas que trae desde el primer capítulo, se va a referir a la educación como una manera, en un primer momento él dice, bueno, la educación se ha convertido en manos de grupos privilegiados, y esto no solamente tiene que ver con el cómo el ala más conservadora de la sociedad maneja la filosofía, porque también podemos conseguir grupos que se autodenominan como progresistas, como progres, como revolucionarios, y después utilizan la educación, así como la filosofía, para justificar sus privilegios. Entonces, la educación se convierte en un instrumento del poder para justificarse a sí mismo, para que ese poder se autojustifique. Y eso lo usan muchísimos grupos para mantenerse en el poder, para enseñar a las personas, a la población, a los niños, a los jóvenes, aquello que ellos están interesados en que la gente aprenda o memorice o adoctrinar de una determinada manera. William Rodríguez expone también en ese segundo capítulo que la otra connotación de la educación es, bueno, una educación que forma, que humaniza, que ayuda a pensar, a reflexionar. Y él define la educación en ese segundo capítulo como todo proceso relacional en el cual se producen aprendizajes. En ese sentido, la educación entonces tiene también una doble salida para el autor. La educación puede ser un instrumento de poder en manos de los grupos privilegiados que manejan el poder para sostenerse, para justificar lo injustificable y para enseñar lo que le conviene a ese grupo de poder que se enseñe. Pero la educación puede ser también un proceso liberador, un proceso en el cual se enseña a las personas, además de un oficio, además de una profesión, además de algo que le permita ser útil en la sociedad, pero también se le enseña a las personas a vivir en sociedad. Se le forma políticamente, que es distinto a formar, a enseñar ideología. Bien, porque formar políticamente es formar a las personas para que conozcan sus derechos y para que conozcan sus deberes. Al final, el tercer capítulo, entonces, que se titula Filosofía de la Educación, eh, recogiendo los dos anteriores, dice, bueno, hay una filosofía de la educación que el poder usa para autojustificarse, para mantenerse, para ideologizar, y hay otra filosofía de la educación que puede servir para descubrir los mecanismos del poder para manipular, para deshumanizar a la población, a los niños, para convertir la escuela en un instrumento más de ideología. Entonces, el autor en este texto, en este breve pero sustancioso texto, nos presenta estas dos posibilidades. La pregunta es, en nuestra realidad, en la realidad concreta, desde el punto de vista político, social, económico, que nos toca vivir a cada uno, como individuos y como sociedad, ¿cuál de las dos vertientes, cuál de las dos connotaciones que William Rodríguez expone se aplica y se impone? ¿Y cuál deberíamos nosotros, en el caso de los docentes, del que se está formando para ser docente, cuál deberíamos practicar? Esa es la pregunta, esa es la invitación.